Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del curso por una filosofía de combate, agitando el imaginario político. Y en esta sesión vamos a abordar la figura de Fanon. La segunda sesión lleva por título Racismo, Eurocentrismo y luchas anticoloniales. Fanon más allá a descoloniales, más allá de la zona del no ser. Y para abordar a Fanon, y también, bueno, Fanon es una figura como muy central realmente en el siglo XX, y realmente es un autor, a mi juicio, bastante poco conocido, tanto en el ámbito de la filosofía como en el ámbito intelectual en general. Y además es un autor difícilmente clasificable y nos parecía que era muy interesante traerlo aquí para abordar no solo, digamos, lo que puede aportar su obra a la construcción de una especie de teoría crítica para el presente, sino también relacionarlo con lo que está sucediendo hoy, ¿no? O sea, sobre todo con los movimientos antirracistas actuales y los conflictos que estamos viviendo. Entonces, para ello tenemos a Silvia Rodríguez Maeso, que nos va a elaborar ese itinerario. Y bueno, Silvia es socióloga y es profesora en el Centro de Estudios Sociales de Coimbra, y también pues es activista antirracista y ha estado, elaborando investigaciones e intervenciones políticas en Portugal desde hace bastante tiempo. Y nada, es un placer y un honor tenerla aquí. Y además es amiga, en fin. Después de hoy igual ya no. No creo. Y nada, sin mucho más, pues vamos a dar la palabra a Silvia y comenzamos la sesión. Bueno, muchas gracias obviamente por estar aquí. Estoy un poco abrumada. Sois mucha gente. Muchas gracias a Mario por la invitación, ¿no? Y al Instituto para la Democracia y Municipalismos y Nociones Comunes, ¿no? por la invitación y por el desafío. Tengo que reconocer que cuando Mario me comentó para preparar esta charla, yo en principio le dije que no me sentía muy segura para hacerlo, porque si bien soy lectora y dialogo mucho con el trabajo de Fanon, yo no soy experta en Fanon, ¿no? O sea, no vengo aquí a hablar como una académica experta que ha escrito libros sobre Fanon. No me coloco en ese lugar y por tanto es un diálogo, ¿no? Lo que traigo aquí, como yo me he enfrentado me enfrento a la obra de Fanon, y obviamente también con otras lecturas, ¿no? De muchísimos autoras, autores, activistas, intelectuales que han interpretado y que dialogan continuamente con la obra de Fanon, y obviamente que es lo que también yo traigo y compartiré con vosotros, ¿no? O sea, que la discusión luego no me hagáis preguntas muy difíciles que a lo mejor no las sé responder. La idea también, no sé si lo he conseguido, no sé si he traído información de más, si va a dar tiempo, pero bueno. La idea era hacer algo que sea digerible, o sea, no traer aquí una chapa de clase ahí universitaria, pero bueno, de formación profesional no sé si lo he conseguido. La idea, como comentó Mario, es pasar por algunas de las nociones clave, incluso conceptos, ¿no? que Fanon trabaja, y ver cómo los podemos también relacionar con algunas de los debates que tenemos en la actualidad, con el racismo y con el antirracismo. Y vincularlos, ¿no? también a nociones que se usan, ¿no? y que están en el debate político, ¿no? Sobre todo quizás porque es una noción con la cual yo me debato, con la cual yo lucho, que es esta noción de la integración o de la inclusión, ¿no? Por ejemplo. Lo que he traído aquí, o la forma como yo lo más o menos estructurado el diálogo, y bueno, en cualquier momento que queráis decir cualquier cosa, interrumpirme, dar vuestra visión, seguramente que entre muchos de vosotros quizás muchos ya habréis leído a Fanon, tendréis vuestras interpretaciones, o sea que si estáis en desacuerdo, podéis intervenir cuando queráis. Como lo he estructurado, es primero una primera parte, que es pasar por algunas cuestiones dichas, ¿no? digamos, biográficas de Fanon, pero que son fundamentales, obviamente, para entender el contexto, ¿no? en el cual vivió y escribió Fanon. Obviamente un contexto colonial y también de las luchas anticoloniales y por la liberación nacional.
Pero también me parece que es importante ver cómo, a pesar de que el contexto es muy diferente con la actualidad, sobre todo desde un punto de vista más de un cierto formalismo político, creo que hay muchas cuestiones que realmente, a pesar de que han pasado ya muchas décadas desde el fallecimiento de Fanon a inicios de los años 60, muchas cuestiones no han cambiado tanto, no solo en relación a muchos de los cuestionamientos que plantea Fanon, sino también algunas estructuras, estructuras de poder no han cambiado así tanto, cuando le quitamos un poquito la apariencia, y luego pasar a dos, o he dividido, digamos, como son varios conceptos, pero son dos grandes cuestiones, Una es cómo pensar raza, como categoría política, cómo pensar el racismo a través de Fanon, y sobre todo la importancia que tenía también para Fanon de construir el conocimiento, el conocimiento que nos es dado, el conocimiento que heredamos, yo que trabajo en la universidad, y bueno, quizás muchos de vosotros o trabajáis o estudiáis o habéis pasado por esa querida institución, pues bueno, es una institución que necesita muchísimo desarreglo, o arreglo, pero desarreglo, mucha desestructuración, y en ese sentido no es que Fanon haya escrito específicamente sobre la universidad, sí, obviamente tenía sus críticas, una persona que pasó obviamente por la universidad, estudió medicina, ya pasaremos, y psiquiatría, y tenía, digamos, un embate muy fuerte con cierta producción de conocimiento colonial y que tenemos hasta nuestros días, Y la segunda cuestión es, gran cuestión, bueno, la descolonización, o realmente cómo cambiar las estructuras en las que estamos, en las que vivimos, Y bueno, ahí es verdad que Fanon no da, bueno, yo lo voy a llamar aquí, no es una, digamos, es una descolonización sin garantías, O sea, lo que plantea Fanon para mí es plantear que necesitamos ejercicios de imaginación política y de lucha política que no tienen garantías y que es muy difícil dar una receta, Pero creo que nos da, por lo menos, aunque bueno, sea un poco negativo, creo que en la obra de Fanon ya nos alerta quizás hacia dónde no debemos ir, y cómo en la actualidad creo que estamos yendo mucho, continuamos yendo por esos caminos que Fanon, como otros intelectuales y activistas, nos alertaban que no deberíamos ir, Y sobre todo una cuestión, bueno, fundamental sobre la cual Fanon, y con la que acaba, su libro Los condenados por la tierra, que es, yo ahí tomo también las palabras de Mises Serres, que es no defender Europa, O sea, necesitamos destruir Europa, o sea, Europa no hay futuro, Europa como imaginario, como proyecto político, la europeidad, lo occidental, no hay futuro y no hay futuro desde ahí dentro, Y bueno, me parece que quizás eso no es... parece que es algo demasiado abstracto, pero creo que tiene cuestiones bastante concretas desde precisamente lo que aprendemos en las escuelas y enseñamos, no volvemos a enseñar, aprendemos en la universidad y enseñamos, o las respuestas que, por ejemplo, al racismo recibimos de los representantes políticos, Y bueno, a una nota también sobre lo que comentaba Mario, de que Fanon, a pesar, bueno, que es un nombre yo creo que muy conocido, pero al mismo tiempo muy desconocido. O sea, y creo que esto es importante, y quizás luego para el diálogo cada uno tendrá sus experiencias. Yo estudié sociología 5 años en la Universidad del País Vasco. Yo creo que, vamos, no ando muy bien de memoria, pero yo creo que nunca oí hablar de Fanon, nunca tuve una clase sobre Fanon, nunca leí nada sobre Fanon en 5 años, en sociología, y mi especialización en sociología política. Empecé el doctorado más enfocada en estudios latinoamericanos. Creo que durante también años de seminarios de doctorado no leía Fanon, nadie me colocó un texto, vamos a discutir a Frantz Fanon, no. Y bueno, es de un autor que yo lo he leído, sí, o sea, a través también de la academia, pero digamos un poco también autodidacta, si se quiere. No sé cuál es vuestra experiencia, pero bueno, creo que esto es significativo, y significativo también cuando lo comparamos con otros autores hasta contemporáneos de Fanon, y también como hay, obviamente las líneas raciales juegan también, es fundamental para entender también ese conocimiento que consideramos que es fundamental y cuál no. O a veces cuando se integra quizás de intelectuales como Fanon, como pasa con otros, se integra, bueno, si es que estás interesado un poco en el racismo,
No, o sea, la obra de Fanon es una obra, como comentaba Mario, creo que es fundamental, un pensador para comprender las relaciones coloniales que estructuran el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Obviamente, claro, con los santos temporales, pero como todos los autores, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es también significativo. Creo que, bueno, he hecho así una letrita muy pequeña, no sé si los que están ahí atrás, pero bueno, yo voy a ir pasando estos, es más, yo no he traído, digamos, muchas notas. Entonces, yo voy a utilizar también las propias diapositivas para no perder el hilo, ¿no? de lo que quería aquí dialogar con vosotros. Entonces, aquí he hecho digamos, o he identificado cuestiones fundamentales que me parece se quiere decir, de la biografía de Fanon, pero que hablan obviamente de la historia por lo menos de casi la primera mitad del siglo XX de Fanon, ¿no? O sea, creo que ahí hay una simetría interesante de analizar, ¿no? Por tanto, era una isla dominada por una minoría blanca, los llamados bequés, que eran unos 1000 que controlaban el poder político y económico, una población de unos 300.000 personas negras. Por tanto, la actualidad continúa teniendo esa denominación, ¿no? Son departamentos y territorios de ultramar, llamado Dom-Tom, con Guadalupe y Martinica, ¿no? Por tanto, la situación en términos de la administración del Estado francés no ha variado mucho, ¿no? desde los años en que nació y creció Fanon en Martinica a la actualidad. Bueno, su padre, Félix Casimir Fanon, fue un funcionario de aduanas, su madre, Leonor, no sé cómo se pronuncia, Medeliche, regentaba un pequeño comercio. Eso es interesante, ¿en qué sentido? Fanon creció en un medio relativamente acomodado, tuvo acceso a una educación y eso es algo también importante, digamos, Fanon era alguien que se pensaba como francés, ¿no? Parte de esa République, ¿no? De la República que tanto también recibimos en la escuela, ¿no? Revolución Francesa, todos iguales, fraternité, Bueno. Aimé Césaire, que, bueno, otro gran pensador político, ¿no? Intelectual anticolonial y también relacionado con el movimiento de la negritud, fue su profesor también en el instituto. Y después, años después, Césaire fue elegido alcalde de Fort-de-France, ¿no? de la capital de Martinique, en el año 45, por el Partido Comunista, aunque bueno, después Césaire abdicó y escribió una carta famosa al Partido Comunista. Y Fanon participó también en su campaña, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, bueno, fue un evento crucial en su vida y lo fue como fue para toda la población, obviamente colonizada, ¿no? Racializada, sometida al poder colonial. Fanon, bueno, la isla de Martinica, llegan las tropas francesas de Vichy, ¿no? Y ahí Fanon se siente, ¿no? como mucha otra gente, que tiene que luchar, ¿no? por la libertad y por esa República Francesa y contra el fascismo y contra el régimen de Vichy. Se va a República Dominicana, donde mucha gente en la altura, ¿no? cuando está el gobierno de Vichy, digamos, no sé si se exiliaba, pero bueno, salía, digamos, de Martinica, se va a Dominicana para formarse y de ahí fueron alistados se alistaron con el ejército francés para venirse a Europa, y también luego Fanon estuvo con algunas tropas en Argelia, en los frentes, ¿no? del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue un evento crucial porque en cierto modo, y no es que Fanon haya escrito, o digamos, haya reflexionado explícitamente, ¿no? de una manera biográfica, ¿no? A mí me pasó esto en sus obras, pero hay momentos en los cuales transparece eso y se ve que obviamente esa historia que Fanon pasó siendo parte, ¿no? de las tropas coloniales del ejército francés, se dio cuenta que, bueno, no era francés, ¿no? O no era ese francés que él pensaba que era. Y obviamente los atributos de ser francés y, ¿no? de la République no se aplicaban, ¿no? Un evento también que parece ser que también y por las cosas que los biógrafos, ¿no? de Fanon, que también le marcó mucho, en el barco, ¿no? cuando se alistaban las tropas, también hubo algunas mujeres voluntarias negras, ¿no? de Martinica, que fueron usadas también, ¿no? para bueno, pues, abuso sexual por las tropas francesas, ¿no? blancas.
Y obviamente él se dio cuenta que claro, la línea de color, como decía Du Bois, la línea racial era fundamental, y ahí tú dirías, tú muy bien vas a luchar por la República, pero no te pienses que aquí en el ejército vas a tener, ¿no?, el mismo nivel, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante, incluso aunque no parezca, para la discusión de hoy en día, porque tenemos siempre la tendencia a ver que las actitudes, digamos, racistas más exacerbadas pertenecen a eso que llamamos la ultraderecha. Y obviamente también, ¿no?, para muchos colonizados Vichy representaba eso, pero ¿no?, pensaban que había esa madre república francesa que les acogía, ¿no? Pero como vieron, eso no era así, ¿no? Obviamente, pero bueno, también se benefició de haber participado con las tropas del Estado colonial francés, y obtuvo una beca para veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y se fue a la metrópolis. También hay toda la obra de Fanon tiene una reflexión constante, ¿no?, con la cuestión de la metrópoli y la colonia, ¿no?, también con cómo se juega, ¿no?, con esa territorialización y la cuestión racial. Y bueno, primeramente se va a París, pero me parece ser que no le gusta mucho, y finalmente se va a la Universidad de Lyon, donde estudia medicina y psiquiatría. Esa es otra, bueno, y además, bueno, yo para preparar además la charla de hoy he leído mucho más, que conocía menos todo su trabajo, que es fundamental, ¿no?, su trabajo profesional como psiquiatra, como médico, que marca toda su, digamos, fundamentalmente toda su obra. Digamos, no hay, digamos, un Fanon político anticolonial y un Fanon psiquiatra, ¿no? O sea, está totalmente imbricado, y también mucha de su lucha, por ejemplo, contra, digamos, la producción de un conocimiento colonial, está totalmente atravesada por su experiencia también, ¿no?, como estudiante de medicina, ¿no?, y también con luchar contra un conocimiento que se producía en el ámbito, en ese ámbito llamado científico, ¿no?, que era tremendamente racista, y luego también como él en sus escritos, ¿no?, analizó, ¿no?, cómo la cuestión colonial también atravesaba todo ese conocimiento psiquiátrico, ¿no? Y ahí, bueno, puse aquí algunas notas porque realmente fueron importantes para él, ¿no? Él trabajó como psiquiatra primero en un hospital psiquiátrico que se llama Saint-Alban-sur-Limagnol, en el año 52-53, ¿no?, cuando él ya, digamos, acabó su especialización en Lyon. Y ahí yo empezaba a leer un poquito sobre esa historia, que es muy interesante. Trabajó con François Tosquelles, que era un exiliado catalán. Y fue un psiquiatra muy importante, parece ser, digo parece ser porque yo no tengo los conocimientos, pero de lo que he leído, y si hay aquí, bueno, alguien que sea especialista en psiquiatría, quizás sepa mucho más que yo, es una corriente que se llama la psicología institucional, ¿no?, y que tiene, la psiquiatría institucional, y que tiene como una crítica muy fuerte, ¿no?, a la psiquiatría más medicalizada. Bueno, creo que es una historia bien apasionante. Y bueno, y que hay también varios trabajos sobre esta relación, ¿no?, entre Tosquelles y Fanon, ¿no? De ahí luego hay un momento importantísimo en la vida de Fanon, ¿no? Él obviamente ya estaba muy implicado con todo el movimiento anticolonial, y obviamente estando en Francia, la guerra, ¿no?, lo que se iniciaría años después como la guerra de Argelia, ya era en su momento, estando él en Francia, un conflicto fundamental, y después él se va a trabajar, le destinan al hospital de Blida-Joinville, en Argelia, donde trabaja durante 2 años. Ya es militante del Frente Nacional de Liberación en Argelia, y bueno, ahí le dan básicamente, siendo militante, en el año 50, creo que final del año 55, el Estado colonial francés, ¿no?, le envía una cartita diciéndole: tiene usted, no sé, no me acuerdo, 1 mes, 2 meses para abandonar Argelia, y ahí se va a Túnez, ¿no? Y en Túnez es verdad que, como digo, no hay, digamos, un Fanon, ¿no?, psiquiatra y un Fanon activista. Él continúa, si bien ya en Túnez está mucho más metido, ¿no?, con el trabajo político del FLN, pero continúa su trabajo en psiquiatría, ¿no?, y trabaja también en el hospital Charles Nicolle. También después participó en publicaciones también anticoloniales. Participó también como, digamos, casi como embajador no diplomático en diferentes encuentros panafricanos, por ejemplo en Ghana y en Congo, años 59-60, y bueno, finalmente falleció de leucemia a la edad de 36 años, ¿no? Obviamente, 36 años, ¿no? O sea, cuando piensas lo que Fanon escribió, o sea, da así como un poco de wow, ¿no? O sea, la capacidad que tuvo una persona en sus años 20, inicio de los 30, de
tener esa producción intelectual, ¿no? Aquí traje algunas fotos que siempre acompañan, ¿no? Por ejemplo, aquí en el hospital de Bilda, ¿no? con algunos de los pacientes. Aquí en el hospital de Charles Nicolle en Túnez. He traído también, este es el cartel, me sale en portugués, el cartel, el cartaz, el post, cartaz. A veces mezclo el póster, mezclo el portugués con el castellano. No sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de ver este documental, digo porque se pasó aquí en Matadero, yo creo que el año pasado. De hecho, Hassan, que es el director, estuvo aquí. Y si tenéis oportunidad, os recomiendo que lo veáis. Es, Fanon ayer y hoy, no, Fanon hier et aujourd'hui, y realmente es un documental muy, muy interesante. Yo también aprendí mucho viéndolo y tiene, exacto, como el nombre indica, tiene dos partes, ¿no? O sea, recupera testimonios interesantísimos de gente que fue contemporánea de Fanon y que trabajó con Fanon, por ejemplo, en los hospitales, enfermeras, otros médicos. Curiosamente, además yo le dije, que conozco a Hassan, le dije, qué suerte tuviste porque, luego él dedica el documental, yo creo que hay 3 personas que dan su testimonio que fueron contemporáneos de Fanon, que fallecieron poco tiempo, o sea, ya fallecieron cuando el documental estaba ya editado, ¿no? Entonces realmente es un documento bien interesante. Y luego lo que hace Hassan es discutir Fanon hoy, ¿no? Entonces va a diferentes lugares, en Francia, en la propia Martinica, en Argelia, en Sudáfrica, va a Portugal, a Lisboa, hablando con activistas o con intelectuales, cómo ellos y ellas, ¿no? leen a Fanon y piensan con Fanon hoy, ¿no? Entonces, realmente si tenéis la oportunidad de ver ese documental es bien interesante. Aquí también 2 documentos, porque realmente hay pocos documentos, ¿no? fotográficos de Fanon. Uno es en esta conferencia interafricana que en Leopoldville, en el Congo, en el año 60, donde él era con Mahmed, no sé cómo se pronuncia, Mahmed Yazid, eran representantes, ¿no? del Frente de Liberación Nacional, y fue organizado por Patrice Lumumba. De hecho, Patrice Lumumba fue asesinado poco tiempo después de esta reunión. Y otra es una foto, ¿no? Hay Fanon hablando en la conferencia también de Estados Africanos Independientes en Accra, en Ghana, que Ghana también fue de los primeros estados, ¿no? que se independizó, y también como representante del Frente de Liberación Nacional, ¿no? Ahí vemos el póster, ¿no? Down with colonialism and imperialism, ¿no? Abajo con el colonialismo y el imperialismo, ¿no? Por tanto, Fanon vivió todo parte de este proceso, lo que le dio tiempo, ¿no? Aquí he traído algunos nombres que son autores, algunos contemporáneos de Fanon, contemporáneos, algunos que nacieron antes de Fanon, pero fueron contemporáneos de Fanon, otros no, o sea, también más actuales, pero que son ¿no? intelectuales, activistas, digamos, que han influenciado a Fanon o que tienen, digamos, alguna relación, ¿no? Casi parentesco en muchas de sus ideas, o que han sido o que son expertos, ¿no? Y sí que si tenéis algún interés en la obra de Fanon, ¿no? Du Bois, que yo voy a hablar un poquito de la obra de Du Bois porque tiene relaciones de parentesco intelectual, digamos, con Fanon. Du Bois es probablemente quizás uno de los sociólogos más importantes, también un sociólogo que nació a finales del siglo XIX, un filósofo que yo también nunca discutí, nunca leí en la universidad, ¿no? Y probablemente es uno de los mayores intelectuales, ¿no? Negro norteamericano, ¿no? Du Bois. Aimé Césaire, que ya comenté. Tenemos Sylvia Wynter, que ella es una filósofa que ha escrito también mucho sobre Fanon y que a mí me ha ayudado mucho también a entender la obra de Fanon, y creo que hay cosas traducidas de Sylvia Wynter al castellano. A veces una escritora a veces no muy fácil. También es una filósofa, también cruza mucho Fanon con Foucault. Y ella, Sylvia Wynter, tiene una trayectoria interesante. Yo creo que ella es nacida en Cuba, pero criada en Jamaica, y luego ha desarrollado su vida en Estados Unidos. Y luego tenemos Nelson Maldonado Torres, que es el señor para vosotros, ¿no? Más a la izquierda, ¿no? Con las manos así, puertorriqueño, filósofo, también muy conocido, ¿no? Dentro de lo que se llama, ¿no? la teoría descolonial. Y Luis Gordon, que está ahí con el micrófono, que tiene ese libro, ¿no? What Fanon Said, que yo creo que no está traducido, que he traído aquí porque es un libro también, si tenéis interés en la obra de Fanon,
es bien, creo que es así como bastante ameno, ¿no? Louis Gordon es uno de los mayores expertos, yo creo que en la obra de Fanon, un filósofo bueno, que desarrolla mucho lo que llama la filosofía africana, ¿no? Y bueno, Uriah Boutelza, bueno, que se tenía ese libro traducido, que fue traducido y publicado en ACAL, Los blancos, los judíos y nosotros. Uriah Boutelza es una intelectual y activista, ¿no?, del Partido de los Indígenas de la República. Para mí es una de las intelectuales más brillantes que hay hoy en día. Y digo esto porque también es alguien que me parece que dialoga con muchos autores, obviamente, en su obra, en su pensamiento político, como James Baldwin también, por ejemplo, pero también es alguien que me parece que es interesante para ver cómo se traduce Fanon hoy en día, ¿no? Cómo es pensado hoy en día, ¿no? Si no habéis leído el libro, que me ha generado mucha polémica, no podemos aquí hablar de Uriah Boutelza, nos daría para otro seminario, pero bueno, es un libro que recomiendo que lo leas, también muy, muy potente y muy provocador. Y bueno, ya pasando entonces a la materia, bueno, no sé si... Bueno, pues no veo a nadie dormido todavía, ¿sí? No sé si queréis decir algo, comentar algo. ¿Pero veas para el final? Bueno, pues nada. Aquí método staliniano. Ya sabes tú. Pero bueno, ahora yo tomo la palabra, si alguien quiere decir algo, podéis. Bueno, entonces, como decía, he planteado un poco, ya yendo específico a la obra y a los conceptos de Fanon, en dos grandes cuestiones. ¿No? O sea, una es cómo pensar la raza, el racismo, y sobre todo en algo que es fundamental en la obra de Fanon, que es, la raza, el racismo es deshumanización, ¿no? Ahora, ¿cómo entendemos eso de deshumanizar, ¿no? Y obviamente, el racismo es un sistema, es una relación de poder, es un sistema de poder que está enraizado históricamente, ¿no? Es una materialidad, ¿no? O sea, no es una cosa simplemente de ideas así, ¿no? Flotando, digamos. Como ya comentó Mario también en la introducción, Fanon es un autor muy ecléctico, diríamos hoy, tanto poco clasificable, tanto en su forma de escribir, que es una persona que escribía muy bien, es muy poco clasificable, como también en sus fuentes, ¿no? y en sus diálogos, ¿no? Es una persona que podría entrar, por ejemplo, dentro del marxismo, ¿no? Perfectamente. Yo no soy experta, pero no tengo aquí a Mario, que es experto más en esas líneas, pero digamos, alguien que fue muy influenciado por el pensamiento marxista y por otros intelectuales del ámbito, digamos, marxista de su tiempo, obviamente, y del existencialismo, ¿no? Jean-Paul Sartre, obviamente, quizás es el autor más conocido o que más se conoce de la relación intelectual, ¿no? de Fanon, ¿no? Ellos se conocieron mucho, bueno, hizo el prólogo, ¿no? famoso para Los condenados de la tierra, con Simone de Beauvoir también, pero bueno, es alguien también que tiene una relación muy fuerte también con muchas corrientes filosóficas, dialoga mucho con la obra de Hegel, de Adler, muchos filósofos de esta cuestión del reconocimiento. Es alguien también que para Fanon, digamos, para proponer sus puntos, dialoga mucho también con la literatura, hace digamos, lo que diríamos hoy, crítica literaria, ¿no? Por lo tanto, es un autor en ese sentido bastante inclasificable, ¿no? Yo creo que también ahí está mucha de su riqueza, ¿no? Entonces, lo que yo propongo aquí es que dialogar con el pensamiento de Fanon es ir contracorriente, ¿no? Y aquí coloco así como tres grandes posiciones con las que Fanon no está continuamente en lucha, ¿no? o en conflicto, ¿no? Una es la colonización del humano, ¿no? Contra la colonización del humano. Y ahí él tiene esta nominación, que es la experiencia de vida del negro, que ahora vamos a hablar más detenidamente. Y sobre todo una de las categorías más, o también, y que más se utilizan de la obra de Fanon, que es la idea de la zona de no ser, ¿no? La zona de ser y la zona de no ser, ¿no? Por tanto, el racismo es la producción de la zona de no ser y la colonización del humano. Eso luego voy a explicarlo un poquito más, o como yo lo entiendo a través también de otros autores. Ahí yo creo que Sylvia Wynter lo ha explicado muy bien, Louis Gordon también. Fanon, para entender lo que significa deshumanización, tenemos que entender que la idea del humano, con la modernidad y con la estructura colonial moderna, ¿no? que empieza en finales del siglo XV,
Y aquí, bueno, estamos en la capital de ese reino, del Estado español, y bueno, pues aquí mucha cosa que se ha pasado, ¿no? Es gracioso ahora que hay ese conflicto, no sé si lo habéis seguido, bueno, es súper poco interesante, pero en fin, interesante desde el punto de vista, si quiere, político de dónde estamos todavía, ¿no? Conflicto diplomático entre Portugal y España por quién se asigna la primera vuelta al mundo, no sé si la ven, ¿no? Seguido, bueno, o sea, realmente es, si no es por las implicaciones, digamos, políticas y cómo ese pensamiento, ¿no?, colonial nos atraviesa, es ridículo realmente, ¿no? Pero es un conflicto diplomático, ¿no? O sea, en fin, entonces, por ejemplo, este pasado fin de semana el ABC publicando, en Portugal también publicando, en fin, ¿no? Magallanes, ¿no? Bueno, o sea, en fin. Pero bueno, esta cuestión de lo colonial, ¿no?, estas gestas, estas aventuras coloniales, ¿no?, estatuas de Colón que circulan que hay en varias ciudades españolas, bueno, Portugal igual, ¿no? Portugal, si alguien pasea muchos de vosotros ya habéis estado en Lisboa, Lisboa en sí es un museo colonial, ¿no? Todo revierte, los descubrimientos, en fin, bueno. Entonces, lo que Fanon habla tiene que ver mucho con eso, ¿no? Europa, ser europeo, se ha antologizado. Quiere decir que la idea que tenemos de ser humano es ser europeo y ser blanco, ser occidental, ¿no? Y eso no quiere decir un color de piel, ¿no? Es algo mucho más complejo, es una producción de un sujeto político y de un sujeto histórico, ¿no? Mientras que los otros están fuera de la historia, como famosamente nos explicó Hegel, ¿no? Entonces, la idea de la colonización del humano quiere decir que hay un tipo de racionalidad que se produce como la razón, ¿no? Y, por tanto, si un tipo de organización política, un tipo de comunidad política se produce a sí mismo como lo humano, como lo racional, y obviamente después, ¿no?, a lo largo de los siglos, como lo democrático, lo que respeta los derechos humanos, obviamente esa es una relación dialéctica, ¿no? Hay otras formas de ser, de vivir, de estar en el mundo, que están fuera, ¿no?, de esa humanidad, ¿no? O sea, están fuera de la política. Y eso es muy importante, ¿no? No es una cuestión mera, digamos, de menos estereotipos, ¿no? Es una cuestión de cómo nos pensamos y cómo nos pensamos en el mundo, ¿no? En cierto modo, sobre todo el libro de Piel Negra y Máscaras Blancas, bueno, aprovecho también aquí, yo sé que estamos en Traficantes, pero en realidad que la edición de Acal es una edición bastante buena, una traducción yo creo que muy buena al castellano, y tiene ensayos también muy buenos, también muy didácticos, de Luis Gordon, por ejemplo, de Silvia Winter, traducidos, ¿no?, al español. Hay algunos autores que dicen, bueno, que este libro es casi un tratado como una psicología de la colonización, ¿no? Y es verdad que es también un tratado sobre la alienación del negro, ¿no? Y que podríamos expandirlo, ¿no?, la alienación del colonizado, la alienación del racializado, ¿no? Y por lo tanto, para Fanon, una cuestión fundamental es destruir la forma que tenemos de conocer, ¿no?, y de aprender y de conocer el mundo, ¿no?, que está sometido a la mirada blanca, ¿no? Luego vamos a ir a algunas citas de Fanon sobre este concepto de la zona del no ser, para ver si nos entendemos mejor, o si yo me hago entender. La segunda lucha, y esto también obviamente yo creo que está muy relacionado también con la propia experiencia de Fanon estudiando medicina y psiquiatría, que es contra la biologización del conocimiento sobre el humano, ¿no? Fanon luchó mucho contra el conocimiento, obviamente, que le llegaba, ¿no?, como, bueno, todos los que sufrimos también en la universidad. De hecho, bueno, por si alguien no lo sabe, es curioso, este libro fue su tesis doctoral, pero no fue admitida. Entonces, bueno, le rechazaron, dijeron que no, que eso, no sé, no he leído mucho específicamente sobre cuáles fueron las razones que le dio su supervisor. El supervisor le dijo que no. Entonces, bueno, luego él en 3 meses hizo otra tesis sobre, no me acuerdo ahora el nombre, aparece aquí en el libro de Luis Gordon y en otros, incluso si buscáis Wikipedia, Frantz Fanon, sobre el complejo de, no sé, tiene un nombre, bueno, algo más, digamos, ¿no?, más apropiado al conocimiento psiquiátrico del hospital, ¿no?, en Lyon, en el cual estudiaba, ¿no?, algo, digamos, más del ámbito que se podía, ¿no?, estudiar, la biología, hacer exámenes y estas cosas, ¿no?
Para Fanon, lo humano, claro, necesita una comprensión histórica y política del humano y, por lo tanto, del racismo, ¿no? Y por eso él se refirió mucho a la sociogenía, ¿no? Él estaba harto, yo creo que supongo, ¿no? O supongo yo, aquí hago yo mi interpretación, de oír, ¿no?, esto de la filogenia y la ontogenia, ¿no?, en sus clases de medicina, ¿no? Esta idea, lo que hoy diríamos, ¿no?, pues las teorías sobre la evolución de la especie, del ser humano, hoy en día diríamos estudios del ADN, los mapas genéticos, en fin, estas cosas, ¿no? Y obviamente después él como psiquiatra, por eso es lo que comenté al inicio, ¿no?, de Fanon, estar también en una lucha por otra forma de pensar la psiquiatría. Yo creo que hoy en día probablemente, si Fanon hubiese vivido más, yo diría que sería alguien que obviamente hubiese sido activo en el movimiento antimanicomial, ¿no?, como se dice, contra la institucionalización, ¿no?, y la patologización, ¿no?, de la locura, tal como se ha ido, ¿no?, construyendo a lo largo del siglo XX. Hay muchos paralelos también con Foucault, obviamente. Foucault, ¿no?, una persona también que se dedicó a estudiar eso, porque también su padre le metió en una institución, ¿no?, psiquiátrica. Y por lo tanto, para Fanon, entender lo humano y entender al hombre y entender la experiencia humana es comprender un proceso histórico, ¿no? Y obviamente en el tiempo en el que él vivía, y si él vivió en Martinica, trabajó en hospitales en Argelia, obviamente comprender el colonialismo y sobre todo, como él lo llamó, ¿no?, comprender la herida colonial, ¿no? Lo que él dice es que el colonialismo ha sido un proceso histórico de explotación económica y sobre todo de transformación cultural. O sea, el colonialismo fue un proceso que transformó de una manera radical las sociedades sobre las cuales actuó, y obviamente es una relación dialéctica, ¿no? O sea, no hay idea de Europa, no hay idea de España, no hay proceso de Estado-nación que tenemos en Europa sin pensar esa relación dialéctica con lo colonial. Pero no es obviamente lo que también aprendemos en la escuela, ¿no? Tenemos esa idea de cómo se conforma, ¿no?, la nación española, las fronteras, la portuguesa, y luego de repente, bueno, y luego hubo unos, ¿no?, que fueron allá con las carabelas, pero no, o sea, nunca nos pensamos que la idea que tenemos de ser europeo y de ser blanco, que obviamente no es una condición en la cual los que somos blancos pensamos, porque esa es parte del privilegio que tenemos, ¿no?, pasar, ¿no?, como una condición que es la neutra, exacto, es lo humano por excelencia, entonces no me tengo que pensar, ¿no? Es dado por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la dialéctica en la cual Fanon, desde la cual escribe, ¿no? Sobre todo Fanon, y es algo que él inicia parte de su libro de Piel negra, máscaras blancas. Fanon no está escribiendo para gente como yo, ¿no? O sea, Fanon escribe desde esa experiencia vivida del negro y escribe para los racializados, para los negros, ¿no? Y diciendo también cómo podemos salir de esta dialéctica en la cual nosotros ya reproducimos, ¿no? Porque ahí, como vemos, ¿no?, estamos en una estructura que nos niega la humanidad y nos la niega de una manera muy perversa, porque nos dice que podemos ser humanos, pero ese ser humanos nos va a llevar a ser blancos, o sea, no hay, ¿no?, y a esto lo quiero luego relacionar con esa idea que tenemos de integración, ¿no?, cómo integramos los inmigrantes, los racializados, estas cosas, ¿no? Y por eso Fanon tiene también mucha reflexión sobre lo que él llama el negro rehabilitado, ¿no? Que podría ser el racializado, el colonizado, rehabilitado, ¿no? Como dice, la educación es en una cultura racista quieren hacer del negro un blanco, ¿no? Aquí, por ejemplo, Louise Gordon, que me parece que es bien interesante, en su lectura de Fanon, ¿no?, sobre esta relación dialéctica, ¿no?, en la cual está, una estructura en la cual estás atrapado. La humanización lleva siempre a ser blanco y, por tanto, a probar, ¿no?, a probar que eres humano, y es siempre un fracaso. Es siempre un fracaso, ¿no? Entonces estás continuamente, ¿no?, fracasando, porque siempre el poder blanco te va a decir, te va a señalar, te va a decir, pero aquí hablas con un acento, o te va a preguntar, por ejemplo, aquí luego, bueno, quería leerlos algunas partes,
tiene momentos así bastante, también yo creo que bastante, bueno, es un escritor muy irónico, Fanon, muy sarcástico, y tiene momentos también, ¿no?, pues eso, de fina ironía, ¿no?, y hasta cómicos, ¿no? Hay esta cosa blanca, ¿no?, de señalar, de señalar las virtudes, ¿no?, en aquellos racializados o que no esperamos que tengan un comportamiento así, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hablas también castellano? A lo mejor una persona, ¿no?, negra dirá, bueno, pues porque nací aquí. Bueno, pues esas preguntas, ¿y tú de dónde eres? Ah, no, yo nací aquí, sí, pero ¿de dónde eres? ¿No? ¿Pero de dónde? No, pero exactamente, no, porque ¿no?, al final parece que hay algo ahí que queremos que nos diga, bueno, sí, mis padres vinieron de Perú. Bueno, o sea, son estas lógicas, ¿no?, en el que siempre hay algo. Pues esta cuestión del fracaso, ¿no?, y que nos lleva mucho a esta idea de integración que tenemos y de inclusión, ¿no?, que es la integración y la inclusión es una ideología, ¿no?, y es una ideología de poder blanco, ¿no?, que el Estado, ¿no?, ejerce, que está contra que se quieren integrar, no se quieren integrar. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Pero Fanon tiene muchas reflexiones sobre esta situación y sobre este fracaso, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que él comenta en Piel negra, máscaras blancas sobre una señora que supuestamente estaba escuchando a Miss Esser hablar y que le habla, claro, yo no sé si, pues, probablemente no sería así realmente como pasó, pero lo explica así Fanon, que dice que estaba oyendo hablar a Miss Esser, un señor negro que hablaba un francés divino. Entonces la mujer se cayó al suelo de patada, ¿no?, ante tal proeza, ¿no? Entonces, esta cosa cómica, ¿no? Porque, bueno, Fanon tiene un capítulo más específico, él tiene mucha reflexión con la cuestión del lenguaje, que es una cuestión bien importante, el lenguaje, el acento, ¿no? Entonces, como le dice el petit nègre, que es el colonizado, ¿no?, el antillano, el negro antillano que quiere hablar francés como el francés de París, ¿no? Y obviamente hay siempre algo que le delata, ¿no? Entonces, yo creo que son momentos que, obviamente la gente que es racializada lo vive constantemente y que nosotros, o yo como blanca, muchas veces lo haces y a veces no eres consciente, pero son pequeñas cosas del cotidiano, del lenguaje, qué preguntas hacemos, qué preguntas nos hacemos, ¿no? Que revelan esta lógica, ¿no? Bueno, y el segundo luego voy a volver a poner algunos ejemplos de la primera cuestión, pero bueno, la segunda grandes cuestiones, ¿no?, con Fanon es la descolonización, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? Descolonizar nuestros mundos de vida, nuestras instituciones, en fin. Entonces, yo lo que digo es que luchar con Fanon por la descolonización es un ejercicio de imaginación política sin garantías, ¿no? Él decía, es una frase que se reproduce bastante, ¿no?, que él dice en Los condenados de la tierra, que la descolonización es un programa de desorden absoluto, ¿no? Entonces, Fanon era muy consciente que no se podía, y ahí, por ejemplo, con la cuestión del Estado y del Estado-Nación, él fue bastante alerta en Los condenados de la tierra, o estaba bastante alerta en sus escritos, muy consciente de que no se podían reproducir modelos, ¿no? O sea, la idea es que si las sociedades que nacían del proceso de descolonización y de unas guerras, ¿no?, violentas, crueles, y de un proceso de violencia que sufrían, ¿no?, las poblaciones colonizadas y racializadas, no podían reproducir modelos de organización política, ¿no?, occidentales, ¿no? Y no querer ser una réplica, ¿no? Creo que vais a leer a Fanon y Fanon no nos va a dar una receta, no va a decir, o sea, ni tenía, por ejemplo, ni dialogaba, digamos, con los movimientos, si quieren, marxistas, por el futuro del socialismo, no. O sea, nosotros no vamos a encontrar eso en Fanon. O el reconocimiento de la cultura negra, por ejemplo, Fanon tuvo una relación muy tensa, ¿no?, y compleja, por ejemplo, con los movimientos culturales de la negritud, porque los veía limitados, ¿no? Fue alguien también que tuvo una relación, y yo creo que expresa esa tensión, ¿no?, no caer, o sea, la representación no es el fin en sí misma, esa representatividad, ¿no? Perdón, o sea, como él dice, esa relación dialéctica, ¿no?, del humano y de lo no humano está en la zona de no ser, y querer ser rehabilitado a la zona de ser,
te llega siempre a querer mostrar, ¿no? Y querer exhibir, ¿no? Como él llama, ¿no? Exhibir cultura, ¿no? Y él, bueno, obviamente es una cuestión mucho más compleja de lo que yo voy a ser posible de transmitir aquí, pero veía limitante no caer, digamos, en esta representatividad cultural, ¿no? O ese trabajo por simplemente recuperar, ¿no? O sea, recuperar figuras, ¿no? Como él tiene también muchos diálogos irónicos, dice, bueno, me parece muy bien que me digan que hay un Platón negro, ¿no? Africano, ¿no? Pero bueno, eso no nos salva, ¿no? Del colonialismo, digamos, o no nos da en sí unas herramientas políticas, ¿no? Digamos, esta idea de estarnos siempre, ¿no? Tenemos un canon, ¿no? Que nos da, por ejemplo, ese conocimiento, esa idea que tenemos de lo que es ser racional, ¿no? Occidental, y queremos buscar el paralelo, ¿no? O el espejo, ¿no? Está siempre en ese espejo. Entonces, bueno, por lo que Fanon luchaba era por la idea del praxis, ¿no? Lo que él dice, conducir al hombre a ser accional, ¿no? Pues esa idea de más allá del reconocimiento. Y bueno, yo aquí me tomé la libertad de hacer o de interpretar a Fanon a través de una frase que viene de una canción que luego la ha utilizado mucho Angela Davis también en sus escritos, ¿no? Que es de una letra de una canción, creo que es firmada por Roberta Slavitt en el 64, que forma parte de las canciones, ¿no? Del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Del movimiento negro, sobre todo el movimiento negro en Mississippi, ¿no? Que es la libertad es una lucha constante, ¿no? They say freedom is a constant struggle, ¿no? Es una canción que repite continuamente esto, ¿no? Y esta es una idea que es interesante. ¿En qué sentido? Lo que Fanon dice es que es la lucha en sí lo que nos hace humanos, ¿no? La lucha política, la lucha contra la opresión lo que nos hace humanos, ¿no? Y eso es algo constante, o sea, no es una cuestión lineal, no hay un principio y un fin, no hay un objetivo ya preparado con una receta, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y, por ejemplo, por eso él alertaba mucho en los movimientos de libertación en África, ¿no? Con la cuestión del Estado-nación y de la nación, ¿no? Y alertó mucho, por ejemplo, con la reproducción del neocolonialismo, ¿no? Como las burguesías, obviamente nacientes de los países, iban a reproducir las mismas relaciones de poder, las mismas lógicas. Y, por ejemplo, aquí hay una cita que dice así: la lucha de un pueblo por su liberación es rechazar o hacer estallar las supuestas verdades instaladas en su conciencia por la administración civil colonial. Y esto me parece que es interesante y que nos apela a nosotros, ¿no? Esas verdades instaladas, ¿no? O sea, y volviendo, ¿no? Esto que aprendemos, ¿por qué cuando hablamos de racismo, de inmigración, ¿no? ¿Por qué hay gente que es eterna inmigrante? ¿Por qué tenemos esa lógica, ¿no? O sea, ¿no? Nosotros los inmigrantes, ¿no? Inmigrantes a lo mejor que llevan 40 años aquí, ¿no? O sea, a mí nadie me pregunta cuáles son mis antecedentes cuando llegué a Portugal. ¿Dónde soy? ¿Qué me siento? ¿Qué no me siento? ¿No? O sea, ¿por qué hacemos ciertas preguntas a ciertas personas, los que somos blancos, ¿no? O sentimos que eso es importante, ¿no? Sigue Fanon, y solo la lucha puede exorcizar realmente esas mentiras sobre el hombre que inferiorizan y literalmente mutilan a los más conscientes de nosotros, ¿no? Él tiene muchas imágenes también con la idea de mutilación, ¿no? La idea de que en esa relación dialéctica la propia idea, ¿no? o lo que podamos llegar de ser humano está continuamente a ser mutilado, ¿no? Y aquí esto, bueno, con lo que yo acabaré con algunos ejemplos, y que es la idea tenemos que abdicar de Europa, ¿no? Aquí tomo una frase de Aimé Césaire, del discurso sobre el colonialismo, que bueno, también un libro obviamente que es de lectura obligatoria, donde él dice así, ¿no? Europa es indefensible. Creo que tenemos que pensar aquí Europa algo mucho más grande, no solo es la Unión Europea, instituciones específicas, aunque la Unión Europea también, desde luego, es indefensible. Pero es esta idea y este proyecto, ¿no? Por ejemplo, que decía siempre autores también, por ejemplo, como Cornel West o Stuart Hall, ¿no? Europa ha sido y es una idea y es un proyecto, ¿no? Es un proyecto ideológico. Europa, o que es lo mismo, Europa, Occidente, ¿no? Va mucho más allá de tentar trazar, ¿no? unas fronteras geográficas, ¿no? Europa es esto, se acaba, que además es algo que es imposible, donde acaba, ¿no? Donde empieza, pero es esta idea de que Occidente, ser occidental, ser europeo, es albergar lo que es ser racional y lo que es ser democrático y lo que es respetar los derechos humanos, ¿no?
Fanon decía así: dejemos a esta Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina donde quiera que lo encuentre. Yo creo que eso es una frase bella y al mismo tiempo muy real, ¿no? La Europa no deja de hablar de derechos humanos, ¿no? O sea, Europa, los europeos somos el espacio de los derechos humanos, los mayores defensores, no creemos, hacemos guerras, ¿no? Porque otros no respetan los derechos humanos. Siempre los otros son los más machistas, los más que más pegan a las mujeres, y no solo fuera, aquí dentro, ¿no? O sea, obviamente hablamos de, tranquilamente, el patriarcado gitano, obviamente los hombres gitanos, no, Roma, para hablar apropiadamente, son los más machistas, ¿no? En fin, por ejemplo, que es una también de las cuestiones que más debatió y sobre las que pensó Fanon, con la cuestión de la sexualidad, la producción constante colonial del hombre negro como un potencial violador, por ejemplo, ¿no? Con una hipersexualidad, ¿no? Entonces, y son cuestiones que hoy en día continúan a marcar, ¿no? Quiénes somos y cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo pensamos eso del patriarcado, ¿no? Bueno, estoy ya súper pasada de tiempo, ¿no? Sí. Entonces, igual, sí. Vale, entonces no voy a hacer solo leer solo algunas citaciones de Fanon sobre esta idea de la zona del ser y de no ser, y sobre la comprensión del racismo, ¿no? La cuestión de la zona de no ser, como la zona de la deshumanización, se entiende sobre todo desde la experiencia de ser objeto, y nunca ser un sujeto político, de ser objeto. Fanon dice así, y es una de las frases, creo, una de las frases con las que comienza Piel negra, máscaras blancas, ¿no? Aunque me exponga al resentimiento de mis hermanos de color, diré que el negro no es un hombre. Hay una zona de no ser, una región extraordinariamente estéril y árida, una rampa esencialmente despojada desde la que puede nacer un auténtico surgimiento. Es un hecho, los blancos se consideran superiores a los negros. Es también un hecho, los negros quieren demostrar a los blancos, cueste lo que cueste, la riqueza de sus pensamientos, la potencia igual de su mente, ¿no? Entonces, es esa relación dialéctica de poder constante, ¿no? Esta idea de demostrar siempre, ¿no? No sé, si alguien tiene una experiencia, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho trabajos también en educación, en el ámbito del ejemplo de los manuales escolares, hablando también con profesores, cuáles son, por ejemplo, las expectativas que se tienen sobre diferentes alumnos, si son racializados, si no lo son. Hay clasificaciones, hay jerarquías, ¿no? Yo estoy harta de escuchar, por ejemplo, en Portugal, que trabajo mucho sobre el racismo antigitano. Obviamente, la cultura gitana no es una cultura de escolaridad, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto lleva siempre a los racializados, ¿no?, a querer mostrar, ¿no? Y esa es la lógica de la integración y esa lógica de la inclusión, y como si digo, es siempre un fracaso, ¿no? Sobre la objetivación, Fanon, por ejemplo, tiene uno de los párrafos más importantes de Piel negra, ¿no?, que es una experiencia que él tiene cuando va en un tren y hay un niño, ¿no?, que le señala y dice: mamá, mira un negro, ¿no? Y él reflexiona sobre esa experiencia, ¿no?, de ser objetivado así. Entonces, sucio negro o simplemente mira un negro. Yo llegaba al mundo deseoso de desvelar un sentido a las cosas. Mi alma plena del deseo de comprender el origen del mundo, y aquí que me descubro objeto en medio de otros objetos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la realidad, digamos, existencial, ¿no?, de los racializados, ¿no? No eres un sujeto político, eres un objeto, ¿no? Eres hablado, eres objeto de políticas, te integramos, no te integramos, te integras, no te integras, ¿no? Y la última frase que quería leer, que tiene que ver también con esta dialéctica constante, ¿no?, del negro con el blanco. Porque el negro no tiende ya a ser negro, sino a ser frente al blanco. A algunos se les meterá en la cabeza el recordarnos que la situación es de doble sentido. Nosotros respondemos que eso es falso. El negro no tiene resistencia ontológica frente a los ojos blancos. Los negros, de un día para otro, han tenido dos sistemas de referencia en relación a los cuales han debido situarse.
su metafísica, o por decirlo de manera menos pretenciosa, sus costumbres y las instancias a las que éstas remitían. Fueron abolidas, porque se contradecían con una civilización que ellos ignoraban y que se les imponían. Y voy a acabar aquí con una referencia a Du Bois, porque me parece importante, ¿no? En esta dialéctica, o sea, lo que Fanon expone y que se emparenta con la noción de doble conciencia de Du Bois, y sobre todo con la noción de doble conciencia y de ser un problema, ¿no? Du Bois escribió esto en 1903, por lo tanto ya hace más de un siglo, el libro de Las almas de la gente negra, The Souls of Black Folk, que como Fanon no hablaba de esa dupla conciencia en la cual viven las personas racializadas, ¿no? Al mismo tiempo que tú te piensas como un sujeto, como cualquier persona humana, un sujeto que piensa, que tiene conciencia, y sobre todo lo que decía Fanon, que tiene un punto de vista sobre las cosas, sobre el mundo, sobre la vida, pero vives también sujeto a esa exterioridad que está sobre ti, ¿no? O sea, tú no eres un hombre, punto. Eres un hombre negro. Y sobre todo lo que hace eso sobre ti es que tú eres construido como un problema para la sociedad, un problema para la educación, y es algo sobre lo que reflexionó mucho Du Bois, ¿no? Y él se preguntaba, ¿qué significa ser un problema, ¿no? Y obviamente eso es algo contra lo que los movimientos racializados luchan, como una cuestión fundamental, ¿no? O sea, nosotros no somos el problema. Yo necesito ser integrado, ¿no? Como dicen los activistas y los intelectuales del movimiento del Partido de los Indígenas de la República, ¿no? Vete tú, intégrate tú, ¿no? Entonces, voy a acabar solo con porque es una citación que a mí me gusta mucho, ¿no? de Du Bois, el que dice así: entre yo y el otro mundo hay siempre una pregunta no formulada por algunos debido a sentimientos de cortesía, por otros debido a la dificultad en plantearla correctamente. Todos, sin embargo, revolotean alrededor de esta pregunta. Se acercan a mí de una manera algo dubitativa, me miran curiosa o compasivamente. Y luego, en lugar de decirlo directamente, ¿qué se siente siendo un problema? Dicen, esto es muy típico también, conozco en mi pueblo a un excelente hombre de color. O lo de, yo tengo amigos, etc. O no le hacen hervir la sangre esos ultrajes del sur, ¿no? Por ejemplo, le estaba hablando, ¿no? Aquí dice, que racistas son siempre otros, ¿no? Alguien que viene, vives ahí en Inglaterra, qué racistas en Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí no, siempre hay siempre una aritmética, ¿no? Ante esto, yo sonrío, o me intereso, o reduzco el calor de mi rabia, según lo requiera la ocasión. A la verdadera pregunta, ¿cómo se siente siendo un problema?, yo nunca respondo una palabra. Y sin embargo, ser un problema es una experiencia extraña. Y bueno, lo dejo aquí. Bueno, yo no conocía nada de Fanon y agradezco muchísimo haberme apuntado al curso para haberlo conocido. Yo, leyendo el texto que se ha dado como base para esta clase, cuando empieza contando, mira, un negro, ¿no? Yo recuerdo que hace 25 años estaba por las calles de Malabo, por un asunto de trabajo, y oía a un niño que cantaba blanco, blanco. Entonces aquello me desconcertó, ¿no? Y todavía no sé verdaderamente lo que cantaba ese niño, ¿no? Porque es esa inversión de la mirada, ¿no? De la mirada blanca, ¿no? Entonces, lo que allí creo que se expresaba, ¿no? Por otra parte, quería contar que
Hace unas semanas vi una película que se llamaba... No, intenté volver a verla, pero no. Hace más de un año, porque me dejó tremendamente impactado, que se llamaba La mirada silenciosa. Es sobre la matanza de comunistas que sufrió Indonesia en 1962, donde parece que murieron más de 1 millón de personas, ¿no? Entonces hay una película anterior, que yo no he llegado a verla porque es una película muy dura, ¿no? En donde los verdugos, la gente que mataba a esta otra gente de su misma localidad, ¿no? De su mismo pueblo, de su misma raza, se burlaban y rememoraban aquello de una manera tremenda, ¿no? Aquello me pareció que sin la mirada blanca, que genera una mirada esquizoide, en cierto sentido, en los nativos, ¿no? Yo creo que esa matanza no hubiese podido ser realizada, ¿no? Y una tercera cuestión, ya que tengo el micrófono aprovecho, es que la referencia no tenía ni idea de que este hombre se había formado psiquiátricamente con Francesc Tosquelles, ¿no? Que los franceses ya han asimilado a Francia como François Tosquelles, y el hospital psiquiátrico de San Galván ya lo han llamado François Tosquelles, ¿no? Y este hombre me parece, y esto me parece muy curioso, ¿no? Porque Tosquelles llega a San Galván después de estar, es psiquiatra en el hospital Pedro Mata en Reus, ¿no? Y es jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército Republicano durante la Guerra Civil Española, ¿no? Y ese punto me parece muy significativo, ¿no? Porque él estuvo trabajando todos los problemas psiquiátricos de la gente que estaba en el frente, ¿no? Y bueno, y nada más, es simplemente eso. Buenas tardes, y yo quería preguntar, porque no sé mucho sobre Fanon, si en algún momento habla sobre los latinoamericanos, porque es verdad que en el texto sí que menciona a los judíos, por ejemplo, y los toma como sus hermanos y tal, pero no sé si los latinoamericanos tienen consideración para él o no. Justamente a eso me iba a referir. Que me llamó poderosamente la atención lo que comentabas de que en las universidades europeas no se le conoce a Fanon, ¿no? En América Latina era un pensador de referencia. Yo nunca estuve muy de acuerdo con él en la época, porque yo pertenecía a una corriente de pensamiento marxista clásico y era teleologista o teleológico. En consecuencia pensaba que la revolución vendría y el socialismo, claro, exactamente. Entonces no tenía, me parecía muy lúcido, realmente un pensador que piensa desde el drama del negro, del excluido, y en eso era muy vívido, es muy vívido su pensamiento, muy intenso. Y yo creo que tal vez hoy lo respeto mucho más y lo entiendo, o sea, me siento más próximo de él que en aquella época, ¿no? Pero en aquella época Fanon era para todos los movimientos, por ejemplo, de liberación nacional, el FMLN, los montoneros en Argentina, los tupamaros, o sea, todos los movimientos que eran de liberación nacional y algunos de proyección de liberación social inclusive, Fanon era un pensador de referencia y no era apenas digamos, ni mucho menos un académico. En el ámbito académico se lo estudiaba porque se lo estudiaba en la universidad, pero era un pensador de la militancia, digamos, de la época, ¿no? Entonces, es curioso, interesante esto que tú marcas, porque de alguna manera ya está como síntoma, está indicando el sesgo de la mirada colonial aún existente en las universidades europeas, ¿no? Es muy revelador. Y, digamos, me parece hoy en día, digamos, me resulta interesante porque, visto lo visto, y habiendo llegado a la conclusión de que en realidad estamos bajo un régimen blanco, machista, heteropatriarcal, en realidad, de toda la descripción del pensamiento de Fanon, hoy se pueden, me parece a mí, establecer puntos de conexión con el feminismo también, porque de alguna manera esta invisibilización de la condición de negro, en cierto sentido, también la ha padecido y la padecen las mujeres.
a pesar de que no es una mirada, bueno, no te digo la mujer racializada, o sea, ser negra y mujer, yo creo que en el ámbito europeo todavía tiene algunos elementos, digamos, de mayor discriminación. Bueno, solamente esto. Sobre la cuestión de América Latina, sí bueno, como digo, no soy experta, pero no es algo que, o sea, no tiene es verdad que no tiene un diálogo expreso con eso que podríamos llamar la realidad latinoamericana, ¿no? Que bueno, además es curioso, ¿no? Pero pensamos poco, bueno, la propia noción América Latina, el propio nombre ya es un nombre colonial, ¿no? Entonces no hablamos de Abya Yala. Pero en el sentido que no, bueno, yo conozco poco reflexiones que ha tenido Fanon más directas, ¿no? Con, por ejemplo, población indígena, población negra, de otros ámbitos de América Latina. Yo desconozco si la hay, desconozco por lo menos. No es así. Me parece interesante lo que comentas, porque, bueno, yo creo que es algo que debemos, bueno, es que no es debatir más, es que debemos debatir ya, ¿no? Que es la cuestión de la universidad. Digo la universidad más porque, bueno, siempre se habla de la educación y los niños y para que no sean racistas y tal, ¿no? Pero es una cosa siempre tan banalizada, es una frase que se dice pero que nunca pensamos. Realmente no hay un debate, para mí no hay un debate político real sobre la educación, y desde luego mucho menos con la educación en la universidad, ¿no? O sea, la universidad, se habla mucho de que, bueno, de que la Torre de Marfil, y no me voy a desviar de Fanon, voy a hablar de eso, pero me parece que es interesante pensar en esas ausencias, en esos cánones. Se habla siempre de la universidad como esa Torre de Marfil porque que no dialoga con la sociedad, todas estas cosas, ¿no? Que el conocimiento que se produce ahí, pero que no. Bueno, yo tengo una visión diferente sobre eso. Yo creo que no es así, al contrario, la universidad dialoga mucho con la sociedad. ¿En qué sentido? En los campos en los que yo me muevo, tienes intelectuales orgánicos o tienes o sociólogos o psicólogos, antropólogos, que forman parte del establishment, hacen políticas, son consejeros del reino, ¿no? O de la república. Es decir, yo creo que hay que desmitificar un poco o analizar realmente qué queremos decir con eso de que la universidad no dialoga, porque no es así, ¿no? Lo que la universidad es, como otra institución, es una institución con relaciones de poder, ¿no? En las cuales hay un canon y hay un tipo de formación que entra y otro que no entra, ¿no? Yo, por ejemplo, recientemente estaba con un compañero dialogando con un profesor que ya está jubilado. No voy a dar muchos más detalles porque yo creo que podría ser fácil saber quién es, para personas que puedan estar un poco en estudios sobre estos ámbitos. Pero yo lancé una pregunta y una persona también que tuvo una larga trayectoria en América Latina, y le hice la pregunta sobre por qué generalmente y hablando de mi experiencia, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de teóricos, o por ejemplo, en mi caso, ¿no? La teoría sociológica o la teoría política, realmente se habla poco de manera real, ¿no? De los contextos en los cuales estos autores vivían, ¿no? Y sobre todo y principalmente, por ejemplo, en la cuestión colonial, ¿no? Yo creo que en 5 años de licenciatura, no sé si oí la palabra colonial, quizás sí 1 o 2 veces así, pero no fue una realidad sobre la cual ni yo debatí, ni se debatía, ni nada, ¿no? Y esta persona sí me dijo que continuaba siendo así, que él nunca lo hizo, o sea, básicamente es un tema en el cual yo vi, o sea, no quiso entrar, ¿no? Y nadie quiere entrar, ¿no? Entonces, en relación con lo que el compañero comenta, sí, pero no sé cómo estará en América Latina hoy en día. No sé, yo creo que estaría bueno verlo, pero quizás está más liberal. No sé si Fanon continúa siendo un referente, me refiero en el sentido del canon así más general, no lo sé. Pero eso me parece interesante. Y me parece interesante, y no sé cuáles son las experiencias vuestras, porque por lo menos en mi experiencia y hasta con colegas, la reacción que eso provoca. O sea, a mí yo recuerdo hace unos años en un seminario que yo lancé la idea de debemos de discutir la cuestión de los currículum, que se llama. Bueno, yo fui casi, o sea, no me tiraron piedras porque, bueno,
quién dice que debe, pero por qué, o sea, era como si estuviese hablando, no sé, un poco, ¿no? O sea, enloquecida o qué sé yo, ¿no? Entonces, reacciones, por ejemplo, cuando tú comentas, hombre, el total silenciamiento de Du Bois, por ejemplo, yo que vengo de la sociología, ¿no? En la historia de cómo se piensa la disciplina de sociología de Du Bois, o sea, grita a tu cara, ¿no? O sea, no, es como que les parece que es, o sea, ¿por qué? ¿Porque era negro? ¿Qué dices? No. Entonces, yo creo que son cuestiones que, no, o sea, a mí se me ha dicho así, o sea, que cómo puedo yo decir que porque Du Bois era negro, digamos que hay una, o sea, lo que yo estoy diciendo es que hay una racialización de los propios currículos, ¿no? Y de la historia y de cómo vemos a ciertos autores, o no los vemos o los ignoramos, ¿no? Y eso pasa también en el activismo político, ¿no? Que se lee o que más no se lee. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión para pensar. Sobre la cuestión del feminismo, bueno, temón. Y temón, además, bueno, veníamos Mario y yo discutiendo aquí. Temón porque, bueno, yo creo que eso es una cuestión o sea, es una cuestión compleja, pero también una cuestión, yo creo que es uno de los conflictos políticos, me parece, actuales. Yo creo que se vio bastante en el 8M, ¿no? La cuestión, obviamente, del feminismo. Yo creo que hay un feminismo, un feminismo blanco, y un feminismo más liberal, y un feminismo, sí que más institucional, que está en crisis. En esa crisis yo creo que hay, en el sentido que, a ver, yo cuando tú has dicho se puede hacer un paralelo con el feminismo y las mujeres, yo diría no. Y obviamente es complejo explicar, porque lo racial es una línea que divide, ¿no? Entonces, yo como mujer blanca no soy, o sea, estoy bastante lejos de ser una aliada política de las mujeres racializadas. O sea, puedo estar en las luchas, debatir, pero si yo pienso en las condiciones en las que vivimos, veo es una cuestión difícil. O sea, no estoy diciendo que es una cuestión solamente de voluntad y yo puedo compartir, pero quien yo soy, de lo que yo me beneficio, cuál es mi relación con el Estado, es muy difícil realmente yo como mujer blanca pensarme en una alianza política, ¿no? Cuando digo esto no estoy diciendo que yo no quiero una alianza política, o sea, estoy diciendo que creo que hay un... A pesar de que cada vez más, ¿no? Precisamente por lo que yo digo, por esa crisis que hay del feminismo blanco y hegemónico, aunque haya un aparente gran esplendor, ¿no? Porque muchos estados ya incorporan, ¿no? Y también, aunque hay una derecha, las derechas, ¿no? Que digan ahora no, esto es, madre mía, los hombres víctimas, pobrecitos, no sé qué. Pero, o sea, la derecha liberal defiende también muchas de las tesis de ese feminismo, ¿no? Liberal, ¿no? Y vamos a ver, y paridad salarial y conciliación y qué sé yo, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hay una crisis, y hay una crisis también porque obviamente las mujeres racializadas, que tienen una historia que es larguísima de movilización y de pensamiento político y de pensamiento feminista y de pensamiento antirracista. Algunas se construyeron dentro de un pensamiento feminista, pues el feminismo negro, otras no. O sea, otras no, ¿en qué sentido? O sea, no tiene por qué decir autoidentificarse yo soy feminista, ¿no? Por ejemplo, Uria Butelzat tiene posiciones más, digamos, equidistantes con esto. Pero para decir esto, creo que estamos actualmente en uno de los momentos donde creo que hay un conflicto político en el ámbito del feminismo, como es, bueno, que representa también el conflicto político que hay con visiones que son visiones más políticas del antirracismo, ¿no? Entonces ahí creo que es una cuestión para el debate. Por ejemplo, el Fanon tiene, bueno, además Fanon también ha habido lecturas de él también que él era misógino, que era machista, bueno, porque él tiene dos capítulos en piel negra, máscaras blancas, dedicados precisamente a pensar esta dialéctica a través de la cuestión de la sexualidad, es esta idea también del ser, ¿no? Del querer ser blanco, es a través de literatura, de trabajos literarios, y él uno es sobre analiza, digamos, qué pasa con la mujer negra, su relación sexual o bueno, romántica, eso quieren decir, ¿no? Con el hombre blanco,
y el hombre negro con la mujer blanca, ¿no? Entonces, y creo, bueno, son 2 capítulos que están ahí, creo que son interesantes de ver, pero él, por ejemplo, fue alguien que, como comenté con la cuestión de su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, que también trabajó mucho, por ejemplo, pensó mucho, y es interesantísimo de leer hoy en día, sobre la política colonial del velo en Argelia, por ejemplo, y la mujer, ¿no? Tiene un trabajo interesantísimo que es en un libro, que es una compilación de trabajos de él, que en inglés yo creo que es Towards Revolution, no. Ay, no es, disculpen, ahora me he olvidado, pero bueno, si queréis la referencia yo os la paso. Pero bueno, lo que quiero decir es que, si volviendo a la obra de Fanon, Fanon es alguien que pensó mucho esa relación, ¿no? Esa relación de mujer blanca, mujer negra, y también cómo la mujer racializada, ¿no? También como es objeto, ¿no? Y cómo la mujer racializada, y acabo con eso, que veo que hay una mano ahí ya levantada, la mujer racializada como es objeto de deseo también de la política colonial, ¿no? De salvarla, ¿no? La idea de voy a salvarla del hombre colonial, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que tiene, ¿no? De pensar sobre la cuestión de la mujer y el velo, ¿no? Que es sobre todo sobre esta práctica colonial del dévoilé, ¿no? Y que es algo una violencia que se hace hoy en día mucho en Europa, ¿no? Aquí en España, en muchas ciudades, ¿no? Las mujeres ser agredidas verbalmente porque llevas el velo, o intentarles, ¿no? Tirar el velo, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí, pero creo que sé que es una discusión compleja, no es una discusión cómoda. Yo lo hablo así, soy totalmente honesta como mujer blanca, ¿no? O sea, veo que hay conflictos que son complicados y bueno, cuanto más se debatan, mejor, ¿no? No tengo una solución tampoco, ¿no? O sea, expongo más mis dilemas, si quieres. Hola, bueno, muchas gracias por la charla, que ha sido muy bonita, muy ilustradora. Y varios más comentarios, ¿no? En primer lugar, me parece que has respondido de manera brillante ahora mismo y has sacado varios de los temas que yo estaba aquí apuntando para mencionar ante una pregunta que es muy complicada, ¿no? Y de la relación del feminismo ahora mismo con el movimiento de las racializadas y cómo realmente ha convulsionado el movimiento, como lo hace con otros espacios políticos. Porque me parecía eso, que habíamos hablado más de la academia, pero que realmente en este momento como que es muy interesante cómo, ¿no? Las sujetas y los sujetos racializados están convulsionando los movimientos sociales. Y me parece, o en mis vivencias, ¿no? También por el auge de este feminismo, que es muy plural y muy diverso y que muchas veces viene de otros lugares para mí menos críticos con el presente o que han pasado menos por las teorías críticas. Creo que pasa y pasó en el 8M del año pasado, como bien decías, ¿no? Cuando Afroféminas decide significarse con cómo se ha construido la huelga y que de hecho para mí fue un revulsivo y este año, tú ves, ¿no? El diario, cómo se ha construido de otra manera, ¿no? A partir de ese golpe sobre la mesa. Y a mí yo tengo la sensación de que a veces hay, y que leer a Fanon es súper inspirador en ese sentido, porque me parece que hay como dificultad para reconocer esa blanquitud que está invisibilizada, ¿no? Porque para nosotros es todo, no la vemos, ¿no? O que a veces cuesta partir en una negociación que es per se conflictiva, de un reconocimiento del privilegio muy abierto. Una vez que tú te puedes identificar como feminista blanca, por ejemplo, sin que te queme o sin que realmente te sientas ofendida. Y me estoy refiriendo, ¿no? En un sentido amplio a los espacios políticos. Y me interesa Fanon sobre cómo puede ayudarnos a construir espacios donde quitar esa invisibilidad, ¿no? Digamos, donde repensar esa blanquitud que yo no había pensado hasta que no me he chocado con este dilema en un momento en mi vida, que también has puesto varios ejemplos que pone Fanon y los has extrapolado al presente, que me parecen como ese momento te hace clic el cerebro, ¿no? Y creo que el texto era maravilloso y que es súper efectivo ahora mismo, ¿no? Pero me parece que a veces no nos damos cuenta de que estamos en espacios blancos, por ejemplo, aquí sí. Igual hasta hoy no nos hemos dado cuenta de lo blanco que es este espacio, ¿no? Y que trabajemos eso, ¿no? Para eso me parece que sirve Fanon.
Hola, yo haciendo bueno, recojo un poquito las otras preguntas, pero solo así muy por encima sobre el tema latinoamericano. A mí me genera, bueno, curiosidad saber si toda la teoría de la decolonialidad, bueno, han mamado Quijano, Mingolo sobre Fanon o cómo podrían charlar a día de hoy con él. Bueno, Quijano ya no. Con Fanon, si en algún momento mamaron de él, o bueno, o el mismo Boa, no sé si te referías a él. Mi jefe, que imaginaba. complicado. Bueno, pues No. si dices que Fanon también No, ha hecho pues una pregunta referencias interesante. a la crítica del conocimiento, o bueno, como saber poder, si de alguna manera Boaventura en sus epistemologías del sur también ha mamado algo de Fanon. Hola, bueno, yo Pero es que no puedo, disculpe, no puedo criticar a mi jefe. No, de broma. Es de broma. bueno, yo una puntadita sin más sobre el tema de feminismo y racialización. Me parece interesante que en los 2 años un colectivo como Afroféminas se ha desmarcado del tema de la huelga feminista. Y esto es un tema que tendremos que mirarnos. Yo, en cuanto a negritud o identidad negra, sobre todo he leído cosas en Estados Unidos y la relación con el género es complicada. Si lees a Malcolm X, que es un referente machista hasta lo vomitivo casi, Martin Luther King o Mubi Abu Jamal tiene un libro en el que repasa un poco la creación del Partido Panteras Negras en Filadelfia. Hay un capítulo específico de feminismo, se lo deja a una compañera y ella habla desde su visión de que tenían un montón de situaciones muy complicadas, incluso abusos sexuales, etcétera, y esto pues Assata Shakur o Angela Davis lo recogen también muy bien en libros que han escrito ellas mismas, ¿no? Y ya está. Y luego, desde lo personal, yo soy nieto de cubana. Claro, todo lo que has explicado, muchas de las cosas que has explicado me generan resonancia porque yo soy hijo de clase burguesa, se podría decir. He crecido sin ver diferencias entre yo y las personas que me rodeaban y, sin embargo, a mí en el colegio, o sea, cuando yo empiezo a adquirir una cierta identidad racializada es en el colegio que me empiezan a llamar negro de mierda. Entonces, yo no sé, claro, a mí esto me ha generado muchas reflexiones y ahora que estoy empezando a entrar más en política y a leer más cosas, pues es un tema de reflexión. Entonces, pues preguntarte un poco si existe una filosofía del ser, del ser negro, ¿no? Porque a fin de cuentas yo noto ahora y pensando en retrospectiva, noto una cierta tensión entre lo que yo era educacionalmente, que a mí se me ha educado como un blanco. O sea, yo jamás había pensado que mis antepasados habían sido esclavos. Y necesariamente mis antepasados, al pasar por Cuba, eran negros, han sido esclavos. No sé, como que noto ahí una tensión identitaria entre lo que culturalmente se nos educa y lo que al final la sociedad a nosotros, dónde nos coloca. Y pues yo qué sé, las preguntas de, bueno, yo soy médico y en la consulta pacientes que generalmente son súper respetuosos con todos, pues se saltan esa línea de lo profesional, entre comillas, mucho más conmigo y de dónde eres y Sí. no, de Madrid, pero ya, ¿y tus pero- padres? sí, pero- Que de Madrid. Ya, Y pero ya, ¿y tus abuelos? claro, al que te cae bien ya le dices, mi abuela era cubana, pero como te haya caído un poco mal, le mandas a tomar por saco, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé si hay una filosofía de la negritud, Sí. porque, bueno, eso, ya está. Gracias. Madre mía, ay, qué difícil. Pero bueno, muy interesante, ¿eh? A ver, de hecho, sobre la cuestión del pensamiento decolonial, bueno, sobre Quijano, además, yo he pensado mucho en los últimos tiempos. Bueno, yo soy muy lectora de Quijano y he estado volviendo a leer mucho de sus trabajos porque, bueno, voy a estar próximamente, perdón, en Lima, va a haber una conferencia allá en honor a Quijano y tal. Y yo muchas veces lo he pensado, ¿no? ¿Por qué Quijano no cita a Fanon, ¿no? Bueno, hay aquí esto luego, claro, hay cosas que son complejas que a veces van con la política de citación, de no citación de la academia, que es jodida, se puede decir, va a quedar, pues se puede decir. Bueno, ¡Pi! tú Sale quieras, lo que Pepe. tú quieras. O sea que tampoco a veces a veces no pasa tan bien, ¿no? Que hay
lees muchas cosas y no siempre, ¿no? Hay ideas que dices tú, pues sí, claro, que nuevo, nadie hace nada y todo viene, ¿no? Pero sí que llama mucho la atención, en el sentido que tampoco yo digo, si no estaríamos quizás cada frase que escribimos tendrías, ¿no? Que mis citaciones, porque todo ya se ha dicho, en fin, bueno. Pero este es algo que en autor como Quijano sí que me llamaba la atención, porque yo no me he cruzado hasta ahora con ningún texto de él. Pero claro, no he leído todo, pero bueno, he leído bastante de su obra en el que cite a Fanon y que dialogue de una manera, ¿no? explícita con Fanon o de una manera desarrollada. Es algo que sí me he pensado mucho. En el caso, en general, lo que se llama la escuela decolonial, por ejemplo, ¿no? Que hay diferentes historias, luego no sé si luego se enfadaron unos con otros, porque estos son también las historias de la academia, son como pequeñas telenovelas. Pero bueno, hay un grupo, ¿no? que luego se conforma, en el cual está Quijano, está María Lugones, está Nelson Maldonado, ¿no? que puse aquí. Ay, espera, a ver. Que va lento. Ay. No, o sea, está Ramón Grossfogel y está Walter Miñolo. Y ahí, o sea, por ejemplo, Nelson, y Enrique Dussel también, ¿no? Por ejemplo, Nelson es alguien que, Nelson y Ramón Grossfogel, autores de los que yo más conozco, que totalmente tienen un diálogo directo con Fanon. O sea, de hecho, Nelson es uno también de las personas más yo diría, ¿no? que más dialogan, ¿no? con la obra de Fanon. No es un autor que a veces es especialmente fácil, porque es un filósofo y escribe, ¿no? de una manera así a veces también bastante, o sea, con relaciones, con citaciones y con diálogos muy concretos desde el punto de la filosofía. A mí, por ejemplo, particularmente no siempre me es fácil leer algunos de los textos de Nelson, pero ahí hay una cuestión bastante explícita. Sin embargo, con otros autores no hay esa o sea, explícito. Ahora, que yo veo que hay una, o sea, que lo veo por todos los lados, la influencia de Fanon, para mí sí, totalmente, vamos. Por ejemplo, en el caso de la obra de Boaventura, para mí, por ejemplo, que es uno de los textos que a mí más me gustan de Boaventura de Sousa Santos, es su texto sobre el pensamiento abisal, que es abismal, ¿no? Que es un artículo que luego él retoma también en otros libros, ¿no? y en Epistemologías del Sur, pero inicialmente es un artículo que sale en 2007. Me parece que yo creo que será una traducción también de reflexión hoy en día sobre la cuestión de la zona de ser y de no ser, ¿no? O sea, Boaventura, por ejemplo, habla, ¿no? como el pensamiento y la razón occidental no construye, es un pensamiento abismal, ¿no? Pensamiento abismal porque se construye desde una zona, que es la de la razón, pero es una razón obviamente construida desde el poder colonial y que produce otros saberes que yo diría que será como la zona del no ser y los invisibiliza, ¿no? O sea, y eso es una cuestión que es bien potente, ¿no? Y tiene que ver también con la blanquitud, ¿no? Que más allá de un color de piel, no tiene que ver con una forma de pensar, con una forma de estar, con una forma de estar en el mundo. Que construimos es otro como invisible, ¿no? O sea, esa realidad política para nosotros no existe, es silenciada, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, y bueno, creo que Ramón Grossfogel tiene un texto, por ejemplo, que yo creo que lo puedes pillar en PDF, está online, en el que él hace esa lectura, o sea, cruza ese texto de Boaventura con Fanon, ¿no? A mí me parece que la concepción que tiene Boaventura del pensamiento abismal y de la línea abismal, ¿no? La forma como nosotros producimos conocimiento, ¿no? Creo que es bastante fanoniana, ¿no? Pero yo creo que no cita a Fanon, pero a mí me parece que es bastante fanoniana. Entonces diría eso. Entonces, en relación a los autores escolares latinoamericanos, yo creo que hay algunos que sí, que expresamente dialogan con Fanon, otros que no es expreso, pero a mí me parece que sí, o sea, que hay una fuente bien rica. Y ahora que he mencionado a María Lugones, por esta discusión que tenemos, que es compleja con la cuestión del feminismo, el género, a mí me parece que es una de las autoras que mejor ha conceptualizado esta problemática del género y lo racial, ¿no? Sexo, género y la cuestión colonial, ¿no? Ella hace
de hecho, ella acuñó también esta cuestión de la colonialidad de género. Ella hace digamos, un diálogo con Quijano en la idea de colonialidad del poder, pero para pensar junto raza, género, ¿no? Y bueno, me parece una autora también, ¿no? Argentina, también me parece, María Lugones, creo que es una autora bien interesante, también dialoga con Fanon y me parece interesante. Bueno, sobre la cuestión de la filosofía del ser negro, y bueno, luego hay aquí hay un temón, Malcolm X, Martin Luther King, es un temón, pero bueno, yo tampoco soy experta, pero me parece que es los Black Panthers y la cuestión del sexismo, de la relación de poder, ¿no? Hombres, mujeres. Pero vamos a ir por partes. Sobre la cuestión de la filosofía del ser negro, a ver, yo no... Lo que te voy a dar es más indicaciones porque yo no me atrevo a pronunciarme en un sentido para nada con autoridad porque no es mi tema. Por ejemplo, Louis Gordon, ¿no? El del micrófono que está al lado de Nelson, es uno de los filósofos que, por ejemplo, creo que te interesaría más leer. Bueno, hay un texto aquí en la edición, ¿no? Pero ahí de él, que está traducido a castellano, pero yo no sé otras obras de él si están traducidas o no al castellano. Pero Louis Gordon es de los que, digamos, más ha trabajado esa cuestión, pero él lo que le llama es la filosofía africana, como africana, no filosofía africana en el sentido, africana philosophy, es que ya con el inglés, no es tanto en el sentido adjetival de filosofía africana, ¿no? Sino la idea de africana. Y es bien interesante, porque esta cuestión de la filosofía del ser negro, por ejemplo, luego está Bembe, ¿no? Que Achille Bembe, que bueno, que ya es un autor ya muy traducido y bien, también tiene unas reflexiones en la actualidad muy fuertes con eso. Y aquí, claro, hay una tensión, ¿no? Porque hay quien diría que, o sea, filosofía del, por ejemplo, Fanon diría que, o sea, él tiene esa tensión que diría es que hay que deshacerse del ser negro, ¿no? O sea, es un poco esta. Lo que pasa que, claro, es muy complicado, Yo creo que a veces el problema es que, claro, desde el punto de vista de la blanquitud, eso cómo se responde con esas frases tontas, ¿no? Y banales de, como ya había puesto aquí una para ilustrar estas, a veces, tonterías políticas, que es esto ¿no? de solo una raza, la raza humana, ¿no? Esto es del movimiento contra la intolerancia, bueno, que es que, bueno, dentro del movimiento político se le denomina con el antirracismo moral, ¿no? De esto de, somos todos humanos, ¿no? Agarrémonos de las manos. Bueno, no. O sea, es algo obviamente mucho más profundo, ¿no? Lo que decía, o sea, Fanon, pero Fanon, digamos, lo que él, por ejemplo, él tiene el texto final de, a mí, por ejemplo, me gusta más el texto final me gusta más, bueno, digamos, soy más lectora de Piel Negra, Máscaras Blancas que de Los Condenados de la Tierra, pero me gusta más el final de Los Condenados de la Tierra, ¿no? Que es cuando él hace olvidaros de Europa, ¿no? Y no queramos imitar Europa. Pero en la parte final, en la conclusión de Piel Negra, yo creo que va un poco igual en diálogo con lo que tú dices. ¿En qué sentido? Porque él, claro, ahí hace todo un debate casi de exorcización, ¿no? Interna, y en esas tensiones que se encuentra yo también, que él dice, con la cuestión también de la representatividad, de yo posicionarme como negro, la cuestión de la cultura negra, de la filosofía. Y él dice, yo no quiero ser responsable de todos mis ancestros, ¿no? Por ejemplo, él tiene casi que hoy no sé cómo sería leído hoy, por ejemplo, que hay todo ese debate, y por ejemplo en países del Caribe, ¿no? Con la cuestión de las reparaciones, ¿no? Por la esclavitud, por ejemplo, la esclavización racial. Él, por ejemplo, no dice, o sea, no quiero que me reparen, ¿no? Y no quiero sentir ese peso, ¿no? O sea, quiero poder comenzar de nuevo, ¿no? O sea, no tener que explicarme como hombre con todo ese peso, claro, de una manera, ¿no? Mucho más bonita, ¿no? Y de lo que yo puedo explicar aquí, pero me parece que ese capítulo refleja esa tensión, ¿no? Entre cómo hacer una filosofía de quien tú eres, pero sin reproducir, ¿no? Ese ser negro que al final, como él dice, ¿no? Es el blanco produce el negro, bueno, como dijo Sartre sobre ¿no? Es el antisemitismo que produce el judío, ¿no? Pero claro, hay mucho más que eso, ¿no? O sea, yo creo que es una tensión que es de difícil resolución, ¿no? Porque claro, por ejemplo, ¿no? Si pensamos, yo no soy historiadora, si pensamos en términos historiográficos, claro, ¿no? Por ejemplo, en lo que hoy es América Latina, o bueno, como decía Lelia González, que también otra
autora excelente, que también quien esté interesado en estos debates profundos y complicados del feminismo. Lelia González fue una intelectual, profesora universitaria negra brasileña, que también tiene unos textos. Ella vivió sobre todo su activismo sobre los años 70 y 80 en Brasil. Y ella, por ejemplo, en vez de América Latina se refería con Améfrica Ladina, ¿no? Para hacer este juego y rescatar precisamente, ¿no? Esas, es decir, o sea, al final no tenemos podemos revernos con otra historia, pensarnos, ¿no? De otra manera, que no sea con esta cuestión, ¿no? Latina, al final un poco criolla, sino, ¿no? La Améfrica Ladina, ¿no? Es decir, lo indígena y lo negro, lo africano, ¿no? Pero pensando sobre eso, ¿no? Obviamente la esclavización racial, claro, ¿no? O sea, muchos autores hablan de la muerte social, ¿no? O sea, exacto, ¿no? No es una herida colonial, eso es, ¿no? O sea, la producción de la propia categoría de la noción de negro, ¿no? Como esclavizable por naturaleza, ¿no? Esclavizable. Y por tanto alguien que nunca puede ser sujeto político, o sea, obviamente lo que hizo fue romper con estructuras de vida, de estar en el mundo, o sea, fueron personas que fueron, o sea, es que pensemos, ¿no? Fueron básicamente capturadas, ¿no? Y llevadas a la fuerza, ¿no? Y destruidas, ¿no? O sea, entonces es un cambio de lengua, yo ni me gusta hablar de religión, porque creo que religión, por ejemplo, es un concepto muy occidental, es un mundo de vida que es destruido, pero que al mismo tiempo nunca, porque eso es una cuestión que es bien fuerte para pensar, la violencia, bueno, y como otras violencias históricas, bueno, hablamos de estas que la que más nos afecta, ¿no? La violencia colonial moderna, en todo su afán destructor y desestructurador, nunca fue total. Y eso es algo que también es ser humano, ¿no? O sea, nunca consiguió de una manera total destruir esa humanidad. Entonces, han sobrevivido mundos de vida, han sobrevivido lenguas, han sobrevivido, bueno, el candomblé, o sea, Entonces, yo creo que eso también es para pensar, ¿no? Para pensar en esa... ¿qué es lo que eso nos dice, ¿no? Esa capacidad no solo de sobrevivir, sino de crear mundos de vida en una situación de una violencia absoluta, ¿no? Eso es ser humano. La capacidad que tú tienes de decir, aquí estoy, ¿no? Yo creo que no se va a dar tiempo igual, porque claro, lo de Malcolm es que eso es temón. Vamos a tener que cortar. Pero yo creo que ahí, o sea, no, y además no tengo por qué, o sea, no voy a defender y para nada voy a decir, Malcolm X no era machista, no. Sí, claro que seguro que era, y eso, o sea, que se puede en algunos quizás de sus líos, pero me parece que hay una, y con Martin Luther King, bueno, no debemos de olvidar que y por ejemplo, en estas dos, tanto Malcolm X como Martin Luther King fueron dos activistas que además curiosamente suelen poner como opositores, que sí que se oponían, pero hay una narrativa blanca sobre estas dos personas, que además no las construyen como Martin Luther King era el bueno, el angelito, la paz, tenemos un sueno. Y Malcolm X, bueno, el terror, era racista contra los blancos, que no sé qué. Entonces, yo creo que ahí la cuestión, por ejemplo, una de las cuestiones, y voy a acabar aquí, que más se quisieron sacar de la vida personal de Martin Luther King para desprestigiarlo en su día era la cuestión sexual, de que si él era infiel con su mujer, o sea, que no estoy diciendo que no lo era, pero lo era, bueno, pero que hay obviamente una narrativa blanca que se fija en eso, apunta el dedo y dice, este era el otro, ¿no? Y yo digo, sí, claro que era. Y Fanon, y me decía, y Fanon era feminista. Bueno, por Dios. O sea, que decir, no, porque no es banal, porque decir, entonces solo voy a ver el Fanon si realmente veo que aquí no, yo creo que Fanon entra al trapo, ¿no? Y claro, pero hay creo que una especie también a veces un poco como de banalización, ¿no? Y se utiliza a veces la cuestión del feminismo como para desvirtuar. ¿En qué sentido? No es una cuestión ni de salvar, o canonizar aquí, bueno, a Malcolm X nadie me lo toque, no. Pero parece que ya no, o sea, no podemos dialogar con estos autores, ¿no? No nos dicen verdades, sino, apuntamos el dedo, bueno. Y, por ejemplo, yo creo que, claro, y acabo aquí con esto de verdad, Mario, por ejemplo, Malcolm X, claro, como a otros autores también autores, como otros militantes, por ejemplo, de los Black Panthers, que estoy ahora pensando, pero no me va a salir el nombre, no es el de Soul on Ice, que escribió una de sus biografías, que fue, ¿perdón? Sí.
bueno, que tienen, o sea, que expresaron de una manera muy, bueno, es jodida también, honesta y complicada, su relación, por ejemplo, con la mujer blanca. Malcolm X lo mismo. Y refiere otra vez, por ejemplo, a lo que Fanon escribe. Es que es una relación complicada. O sea, aquí no hay, lo dejo aquí, no hay esto, pues, quien tiene ya edad que haya visto esta película en su día o la haya vuelto a ver. Esto no es una cuestión de, ay, mira, yo llego a casa con mi, ¿no? Esta es una de los años 60, ¿no? Que llega ahí con el novio negro y bueno, y ay, al principio es susto, pero luego la cogemos, ¿no? Pero bueno, al final lo bonito es que, ¿no? No, es que la cosa no funciona así. O sea, la cuestión no se soluciona porque, ¿no? Yo ya voy con mi novio negro, mi novio Roma a casa y mi padre dice, bueno, hija, lo acepto que al final es educado y como aquí en la película esta es médico y tal, ¿no? Y todos de la mano y felices y aquí, ¿no? El matrimonio, ¿no? Y dará niños muy bonitos. No, bueno, es que eso no es. La cosa es mucho más. Hay una relación de poder complicada en las relaciones sexuales entre blancos, blancas y racializados y racializadas. Entonces, la cosa es para otros 5 seminarios. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Silvia.